Bienvenidos una vez más al Jardín de Isabel. El día de hoy estamos con la maestra Miriam para platicar de un tema muy importante. Maestra Miriam, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como lo es el trabajo forzado. Maestra Miriam, ¿nos puede platicar usted cómo describiría el trabajo forzado? Claro que sí. El trabajo forzado es cualquier trabajo o actividad que realiza una persona en contra de su voluntad, normalmente bajo una amenaza de castigo. Maestra Miriam, actualmente, a pesar de las leyes que protegen al trabajador en todo el mundo, ¿usted considera que sigue sucediendo? Sí, en la actualidad este problema se ve reflejado cerca de 29 millones de personas a nivel mundial, de las cuales 17 millones se ve afectada en la economía privada. 4 millones podríamos hablar a diferentes niveles de gobierno y 6 millones en el comercio sexual. Esta Claro. problemática de trabajo forzado lo vamos a ver regularmente en el comercio informal porque no está regulado. De acuerdo. Me gustaría que nos pudiera definir un poquito más a detalle estos casos y si podrían considerarse una forma de explotación. Claro que sí, se pueden considerar una forma de explotación, principalmente en el trabajo de campo, en la pesca, en la minería, en la construcción, en el trabajo informal, en el trabajo ilícito, por ejemplo. De acuerdo. Trabajo sexual también podría ser, el doméstico, El trabajo doméstico, efectivamente, el sexual. que Por es decir el trabajo, porque no es un trabajo, vamos a mencionarlo como una actividad. ¿Podría mencionarnos algunos ejemplos de esta condición? Fíjate que este problema muchos lo ven asociado con la esclavitud y una agresión física. También el trabajo forzoso lo podemos ver reflejado a veces en culturas muy arraigadas, como la servidumbre. Cuando Claro. adquieren una deuda y no tienen cómo pagarla, pues de esa manera lo hacen en contra de su voluntad. Este trabajo forzoso se ve muy reflejado en personas muy vulnerables, por ejemplo, en el trabajo infantil, en Claro. aquellas personas que no encuentran trabajo, en aquellas personas que aún y tienen preparación, se ven desempleadas y no logran colocarse. Son uno de los ejemplos que obligan a esta actividad forzosa. De acuerdo. Con respecto a los migrantes, ¿cuál es la legislación que les correspondería? Fíjate, hablando de los migrantes, podemos hablar de varios tipos de migrantes, ¿no? Los migrantes, por ejemplo, los asilados políticos, los visados, y para referirnos a los migrantes que van de paso, son los que más se ven obligados a este trabajo forzoso, porque la gente se Claro. aprovecha por ser una clase vulnerable y porque no tienen dinero, pero les van a ofrecer un techo, comida, entonces ahí se ve reflejada esta problemática. Con respecto a la población de migrantes, ¿cuál es, a tu punto de vista, la clasificación que jurídicamente les correspondería? Fíjate, es un tema muy interesante los migrantes, porque hay migrantes visados, asilados políticos, migrantes de paso, por mencionarte algunos de los casos. Estos últimos son los que se ven más vulnerables para este tipo de trabajos forzados, porque Claro. no tienen ingresos y entonces otras personas, otros trabajadores se aprovechan de ello. ¿Por qué? Porque le van a dar comida y techo. Salario igual no les dan. Por Entonces, supuesto. yo la considero como un sector vulnerable. Maestra Miriam, ¿en dónde piensas que se da más este tipo de situaciones? Mira, yo considero que se dan las situaciones donde el Estado de Derecho es débil, donde existe más corrupción. Lo vamos a ver muy reflejado, sobre todo en la economía de mano barata, por decir algunas, ¿no? Maestra Miriam, ¿ahora nos podría dar una breve descripción de lo que es el trabajo remunerado? Claro que sí, pero antes quiero referirte que el derecho al trabajo es un derecho humano. El artículo tercero de la Ley Federal de Trabajo nos señala que que el trabajo es un derecho y un deber social. Y algo bien importante, así casi para remarcarlo, no es artículo de comercio. Tiene derecho el trabajador a un salario remunerado.
Maestra Miriam, ¿cuáles son o cómo podemos definir las leyes y condiciones que comprenden o que contratan una relación obrero-patronal? Fíjate, hay ciertas condiciones que se deben de tomar muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de tu contrato individual de Claro. trabajo. También debe considerarse mucho aquellas situaciones, por ejemplo, en la contratación, no tomar medidas discriminatorias en relación con el sexo, el género, preferencias políticas, color de piel, etnia, por ejemplo, ¿no? Claro, qué interesante este tema de la discriminación. ¿Nos podrías platicar un poco más de eso? En relación a la discriminación, fíjate, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a que debe realizar protocolos para evitar la discriminación en los centros de trabajo. Debe promover la igualdad entre las mujeres y los hombres. Inclusive hay sanciones, hay inspecciones de trabajo, que si no tienes esos protocolos en lugares visibles, puedes ser sancionados por hasta por multas. Vaya, creo que es un tema muy, muy extenso en el que valdría la pena platicar a detalle. Ojalá podamos tener la oportunidad de dedicarle una plática muy detallada al tema de la discriminación. Sí, claro que sí, porque es un tema muy extenso y es un tema de actualidad que hay que tocar muchos, muchos puntos sensibles de, de ello. Claro que sí, además de que desafortunadamente sucede mucho. Muy Claro que bien, sí. maestra Miriam, ¿nos podría platicar en el tema de las capacitaciones, en el tema de la preparación del personal? Yo tengo la duda, bueno, yo creo que todos tenemos la duda, si eso le corresponde a las empresas, al patrón, o bien a los empleados, a los trabajadores, les correspondería invertir en su capacitación, en su preparación. Mira, para la capacitación y adiestramiento hay un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo y precisamente de acuerdo al número de trabajadores que tenga la empresa va a realizar comisiones mixtas. Hoy en día la ley contempla inclusive que las comisiones de capacitación haya mujeres. Qué Y esa increíble. capacitación es una obligación que debe tener el patrón para preparar a ellos para ascensos en sus puestos en un momento dado. Claro que sí, qué interesante y qué importante, ¿no? La parte de la capacitación, Sí, sin claro. duda. Y maestra Miriam, ¿qué nos podría platicar? ¿O cómo nos podríamos dirigir algún empleado, algún trabajador que esté siendo vulnerado en cualquier aspecto, en cualquier forma, laboralmente? Si algún trabajador se siente acosado, se siente vulnerado, discriminado por algunos de sus compañeros, acudir con el patrón. Si el patrón es omiso, con su sindicato. Y si ya es omiso, puede acudir ante la Secretaría del Trabajo, Previsión Social. Pueden practicarse inspecciones y entonces vienen esas revisiones con el patrón para ver qué medidas está tomando con relación a los protocolos que está tomando para evitar esas situaciones en el ámbito de su trabajo. Claro. Igual, ve a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, te van a orientar. Hoy en día existe lo que son las defensorías públicas en los tribunales federales, laborales, y ahí te pueden orientar de manera gratuita. Y de verdad hay mucha preparación con esos defensores. Wow, qué increíble y qué importante saber, ¿no? Tener en cuenta cuáles son nuestros derechos, a qué instancias acudir. Así es. Es muy interesante todo esto que nos platicas, maestra Miriam. Y en el caso de que ya se vulneren los derechos de un trabajador, en el caso de que se cometa algún delito y se vulnere a una persona en este tenor, ¿cuáles son las leyes que aplicarían? Bueno, esto depende del caso, de lo que venimos hablando en los protocolos, los protocolos para prevenir la discriminación, vamos a aplicar la Ley Federal del Trabajo. También podemos aplicar el Código Penal, Código Federal de Procedimientos Penales, ¿no? En el caso del trabajo forzado, los tratados internacionales. Hay una ley, también la ley para prevenir la discriminación y protección a las víctimas, entre otras. Y pues las sanciones depende de cada caso. Muchas gracias, maestra Miriam, por acompañarnos. Qué importante que nos puedan nutrir de toda esta información que a todos los ciudadanos les es de alto interés. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperemos que lo tengamos pronto de vuelta. Al contrario, gracias por invitarme. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.